Pues entonces, en la sesión del lunes pasado nos habíamos quedado en esto. Comenzamos a ver lo que era el tema de funciones, comenzamos a ver lo que es una relación. Bueno, primero el producto cartesiano, una relación, y desembocamos en las cuestiones de las funciones. Entonces, aquí tengo un diagramita de Venn en el cual podemos establecer lo que es una función, que como les comenté en la sesión anterior, una función f lo que va a realizar es el relacionar dos conjuntos, que en este caso son D, el dominio, y C, el codominio. De esta forma, cada elemento de D se le va a dar un correspondiente elemento en el codominio. Al conjunto de todos estos elementos le conocemos con el nombre de las imágenes. Entonces, este elemento en color cian, supongamos que es todo el conjunto de las imágenes. De tal forma que la manera de relacionar un elemento del dominio con el correspondiente elemento del codominio con su correspondiente imagen está dada por esta expresión, que es lo que le vamos a llamar la regla de correspondencia. Sí, la regla de correspondencia no es otra cosa más que esta expresión en la cual vamos a decir cómo se relaciona el elemento del dominio con el elemento del codominio, con su imagen, para ser más específicos. Aquí hay que tomar... Ok, de nada. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dentro de las funciones es común utilizar los términos variable dependiente y variable independiente. En este caso, la imagen es a la que le vamos a llamar la variable dependiente, porque esa imagen solo la podemos obtener a partir de lo que nosotros le digamos a la función que va a utilizar. Le voy a bajar un poquito. La imagen no es otra cosa más que la variable dependiente. Porque recuerden que si vemos a la función desde el punto de vista de una caja negra, la entrada a esa caja negra vendría siendo el dominio y la salida vendría siendo la imagen. Entonces, nosotros a esa caja pues le podemos dar de entrada un valor arbitrario dentro del dominio y no vamos a poder controlar directamente qué es lo que nos está devolviendo la salida, más que con los elementos del dominio. Ese es el único control que tenemos. Entonces, cada salida de la caja negra que me representa la función depende de la entrada. Entonces, a la imagen es a la que le llamamos la variable dependiente y al dominio pues le llamamos la variable independiente. Bueno, esto pues directamente en la terminología que se utiliza directamente en las funciones. Y además, antes de que comencemos a trabajar con dominios y con imágenes, también vamos a comentar un poquito sobre la gráfica de la función. Es necesario que establezcamos primero que podemos, para toda función, podemos establecer una gráfica porque
en un ratito, cuando veamos lo de las imágenes, nos vamos a dar cuenta que una forma en la cual podemos determinar de una manera un tanto precisa la imagen de una función es a través de su gráfica. Y bueno, aquí nada más les adelanto. Por el momento, pues no vamos a utilizar gráficas como tal vez tienen la costumbre de proponer valores y armar una tablita y comenzar a unir puntos. No, aquí vamos a tratar de establecer ya directamente una forma aproximada sin necesidad de tabular. Cuando lleguemos a variación de funciones, cuando veamos máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento de la función, entonces ahí sí, ya no vamos a necesitar absolutamente nada de, de tablas, nada de tabulaciones. Vamos a utilizar única y exclusivamente el comportamiento de la propia función para saber cómo es su gráfica. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, a ver, entonces, nada más rápidamente mencionando algo de la gráfica de la función. Voy a tomar en cuenta la expresión que tradicionalmente se utiliza para expresar la regla de correspondencia. Entonces, aquí tomando la gráfica en este caso, pues tenemos un planito coordenado y pues de la parte de geometría analítica sabemos que un punto pues tiene coordenadas XY. Entonces, debido a que la regla de correspondencia la podemos expresar como y igual a f de x, eso quiere decir que esta y la puedo sustituir directamente en la segunda coordenada, en el lugar del eje de las coordenadas, de las ordenadas. Estas son las ordenadas, y son las ordenadas. De tal forma que podemos establecer que ese punto A tiene coordenadas x, f de x. Y es entonces cuando voy recorriendo, por ejemplo, el dominio de una función, que supongamos que el dominio es este intervalo, vamos a decir que la función que vamos a trabajar admite todos los elementos dentro de ese intervalo que dibujé aquí en amarillo. Entonces, a cada uno de los elementos de ese dominio le podemos ir asignando su correspondiente ordenada. Entonces tendríamos el par abscisa ordenada, de tal forma que podríamos decir que la función que estemos trabajando tiene esta forma. Y entonces encontraríamos lo que es una curva. Díganme si eso se ve bien porque me acaba de marcar conectividad inestable. Vale. Entonces, pues resulta que esta curva se obtiene a partir de los pares de imagen, de elemento del dominio con su respectiva imagen bajo la función f. Y pues es lo que tomamos en consideración para definir el producto cartesiano. Porque recuerdan que el producto cartesiano lo que hacíamos era todos los elementos de un conjunto los emparejábamos con todos los elementos de otro. Aquí pues nada más vamos a sacar una porción de ese producto cartesiano de tal manera que cada elemento del primer conjunto, que es el dominio, lo vamos a asociar con un elemento de la imagen, en este caso, con su respectiva imagen. Bueno, aquí hay que tomar en consideración entonces que la gráfica de las funciones nos indica
directamente lo que se conoce como una curva, que no es otra cosa más que un lugar geométrico, es una sucesión de puntos que cambia constantemente de dirección. Hay curvas muy específicas como las rectas, que esa lleva una dirección constante conforme va avanzando. Hay otras que ya conocemos como las cónicas, circunferencia, elipse, hipérbola, etcétera. Pero también existen otros tipos de curvas como las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, racionales, irracionales, etcétera. A partir de la próxima semana, pues vamos a ver un poquito sobre los diferentes tipos de funciones, vamos a ver cómo podemos graficar algunos tipos de ellos con conocimientos básicos del comportamiento de funciones y después de que veamos límites y sobre todo variación de funciones, entonces vamos a poder ya trazar de una forma más exacta las gráficas de las funciones. Pero de inicio, quiero que tomemos en consideración esto. Aquí podemos establecer lo siguiente. En la gráfica de la función, siempre vamos a poder observar el dominio sobre el eje X, los lugares donde la curva esté definida, pues vendría siendo el dominio de esta función, que lo vamos a denotar como D con el subíndice de la función. D de F, pues es el dominio de F. Y por otro lado, observen que también podemos establecer cuál es el intervalo de valores en Y, que esta vendría siendo la imagen de la función. Entonces, la gráfica también me ayuda a encontrar quién es el dominio y quién es la imagen de la función. Aquí hay que tomar en cuenta que la gráfica me ayuda por el hecho de que me está representando qué es lo que está pasando con el dominio cuando evalúo la regla de correspondencia. En algunas funciones es muy simple ver la imagen a partir de su gráfica, en otras ya no lo es tanto, sobre todo cuando son curvas no muy conocidas. No sé, por ejemplo, se me ocurre esta función. G de x igual a x menos 1 entre x cuadrada más 2. Por ejemplo, esta función es una función que le llamamos racional, pues porque es una fracción y esa fracción viene de la división de dos polinomios, el polinomio x menos 1 y el polinomio x cuadrada más 2. Pero aquí hay que preguntarnos, ¿cuál es la imagen de esta función si tomamos en cuenta su gráfica? Bueno, en este momento pues necesitamos software especializado para saber cuál es la gráfica de la función. Y pues aquí tenemos el inconveniente de que analíticamente necesitamos también máximos y mínimos para saber qué pasa con la función. Porque funciones como estas no necesariamente tienen una imagen sobre todos los reales. En cambio, aquí es un poquito más complicado de analizar, tanto analítica como geométricamente, que sería la curva. Pero, ¿qué sucede si ustedes tienen una función como esta? Y resulta que esa función viene de una circunferencia. Pues con la gráfica, con la ecuación de la circunferencia podemos obtener su gráfica y a partir de ahí saber cuál es la gráfica correcta de la función. Aquí sí podemos identificar la imagen si la gráfica es de una función que viene de una circunferencia, ¿no? La imagen sería desde el centro de la circunferencia hasta donde pues, llega el punto más alto. Ahí tendríamos en consecuencia lo que sería la imagen a partir de la gráfica, ¿sí?
¿Alguien sabe cómo queda esta gráfica de función? ¿Algo así? ¿Así? Más o menos así. Más o menos así es la función. Bueno, fíjense cómo incluso aquí en este caso, tal vez podamos no ponernos completamente de acuerdo o tener la certeza de que efectivamente así sea la gráfica. Ya más adelante, cuando veamos ciertas cuestiones, tanto del comportamiento de las gráficas como de límites máximos y mínimos, sabremos qué es lo que está sucediendo con la gráfica de esta función, ¿sí? Bueno, pero les comento de una vez que existen que podemos utilizar las gráficas para encontrar las imágenes de las funciones y pues ya cuando veamos máximos y mínimos, la variación, crecimiento y decrecimiento, pues ya sabremos con un grado de certeza no completo, pues porque a final de cuentas solamente graficando punto por punto del dominio podemos encontrar la gráfica exacta, pero sí vamos a tener una gran seguridad de cuál es la forma de la gráfica, por dónde llega a pasar, ¿sí? Bueno, en esencia aquí pues ya les puedo comentar. Este curso de cálculo yace en conocer las funciones, saber cómo se comportan las funciones a partir de hacia dónde se dirigen cuando cambiamos la variable independiente, que eso vendría siendo un límite, y saber cómo cambian conforme vamos variando el dominio, que eso vendría siendo la derivada. Bueno, entonces, más adelante ya discutiremos cómo son las gráficas de este tipo de funciones. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar a ver la parte de dominio e imagen ya un poquito más a fondo. Entonces, díganme si les puedo borrar esta parte. Vale. A ver, entonces... A ver, aquí vamos a tener pues, lo que es el dominio y la imagen de una función. Entonces voy a decir que f es una función que va desde el conjunto D hasta el conjunto C. D pues es el dominio de la función y C es el codominio. Bueno, a ver. Aquí podemos expresar a f de x igual a y. Y en este caso, y pues es la que sería la imagen. Bueno. ¿Cómo definimos directamente lo que es el dominio? Analíticamente, ¿cómo definimos al dominio? Bueno, el dominio es
subconjunto de los números reales, que puede ser todo el conjunto de los números reales, o puede ser un subconjunto de él. Tal que X pues, pertenece a este conjunto D, a este subconjunto de los reales, y puede evaluar a f de X. Eso de puede evaluar quiere decir que si yo tomo el número X y lo introduzco dentro de la función, me va a devolver una salida. Por ejemplo, supongan que pues, ustedes tienen un termómetro y entonces ustedes lo acercan hacia algún lugar en específico. Un punto en el espacio, en el lugar donde en este momento se encuentren. Entonces, el punto en ese espacio es la entrada y el termómetro para ese punto les va a devolver una salida, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de que podemos en la función introducir un valor y me va a devolver una salida. Un ejemplo en el cual no sucede eso, pues por ejemplo, si yo tomo en consideración que quiero medir la temperatura a un unicornio, pues eso no se puede porque el unicornio pues, no existe, no se encuentra definido dentro del dominio a lo cual le puedo medir su temperatura. Entonces no me va a devolver una salida. Un punto en el espacio donde se encuentran sí me va a devolver una temperatura. Pero si yo trato de medir la temperatura de un unicornio, pues no existe porque eso no está definido dentro de la función. Bueno, en esencia no está definido dentro de la realidad, pero dentro de la función como tal, viéndolo desde esa perspectiva, pues no le puedo medir la temperatura. Entonces, eso es un ejemplo de cuando un elemento pertenece y cuando no a un dominio. Analíticamente lo podemos ver de esta manera. Supongan que yo tengo la función f de x igual a la raíz de x. Y supongan que yo quiero calcular f de 2. Entonces, donde vea x sustituyo 2 y pues me doy cuenta que 2 sí lo puedo evaluar en la función, sí me devuelve una salida porque yo conozco el número raíz de 2, 1.41, 42, etc. Pero, ¿qué sucede si a esta función yo quiero evaluarla con menos 2? Aquí caemos en el caso de que tratamos de evaluar la raíz de un número negativo y eso, pues en esencia, para nosotros no existe. En cuestiones algebraicas sí, pero pues aquí no estamos todavía hablando de álgebra, no estamos contemplando los números complejos, los números imaginarios, y entonces en este caso, pues tenemos que menos 2 no pertenece al dominio de la función. Este elemento no pertenecería al dominio de la función. En cambio, 2 sí pertenece al dominio. Y de esta forma, entonces, para cada regla de correspondencia en particular, pues necesitamos saber cuáles son los elementos que podemos evaluar en la función. Y con eso, pues podremos más adelante ya tratar de obtener la gráfica de una función como tal. A ver, ¿hasta aquí queda claro lo que es el dominio? Bueno. Le voy a bajar un poquito.
más o menos por aquí. Voy a tomar dos ejemplos rápidamente. El primero, le voy a poner otro nombre a la función, voy a decir que es g. G de x igual a 1 sobre x. El segundo, h de x va a ser igual a la raíz de x menos 2, por ejemplo. Bueno, pongo estas dos funciones rápidas porque generalmente este tipo de funciones son las que nos presentan ciertas restricciones al momento de analizarlas. Esas restricciones nos van a decir quién es el dominio de la función. Por ejemplo, tengo un cociente. La restricción del cociente es que el denominador, que en este caso es x, sea diferente de 0. Dense cuenta que si ustedes evalúan cualquier otro número que no sea 0 en esta función g, les va a devolver una salida. Eso quiere decir que el dominio de esta función g, lo pueden poner con igual, aquí no importa cuál sea la notación que utilicen, lo pueden poner con igual o lo pueden poner con 2 puntos. Generalmente lo que hago es ponerlo con 2 puntos. Es x pertenece a los reales, x puede ser cualquier número real, excepto el 0. O bien, también pueden decir que x es diferente de 0 directamente. Y pues x va a ser un número real. Aquí pues vamos a asumir que todos siempre son números reales. Nada más vamos a ir restringiendo algunos que no cumplan con la regla de correspondencia. Bueno, pues ya tenemos ahí un ejemplo de una función muy simple a la cual le estamos calculando su dominio al momento de ver las restricciones que tiene la regla de correspondencia, que en este caso sería un denominador diferente de 0. ¿Qué pasa con la otra? La otra tengo una raíz cuadrada. Es más, para ponerle interesante, les voy a poner una raíz cuarta. ¿Qué pasa con esa raíz cuarta? Pues resulta que todas las raíces pares, por ejemplo la raíz cuadrada, la cuarta, la sexta, la octava y así sucesivamente, esa sería una raíz par con un índice de radical par. En nuestro caso no pueden evaluar números negativos. Todo lo que se encuentre dentro del radical forzosamente debe ser positivo. Entonces aquí tenemos otra condición. Tenemos la condición que x menos 2 tendría que ser mayor a 0. Y caemos en las desigualdades como las que comentamos al final de la sesión anterior. Observen que precisamente eso que les comenté de un antecedente de desigualdades lo vamos a utilizar aquí en el dominio, porque hay algunas funciones que toman varios valores y que es necesario que resolvamos cuál es el conjunto de valores que pueden tomar. Aquí pues, nada más completarle que es mayor o igual, porque pues cuando el radical es 0, pues, sí existe la raíz cuadrada, cuarta, sexta, lo que ustedes quieran, que vendría siendo 0. Entonces, hay que resolver la desigualdad. En este caso estaría denotada de esta manera. X tendría que ser mayor o igual a 2. Y entonces nos damos cuenta que el dominio de esta función h podemos expresarlo como todos los números mayores a 2 de esta forma, que es la más compacta, o incluso en forma de intervalo. X pertenece al intervalo de 2 cerrado. Es cerrado porque tengo ahí un mayor o igual. Si nada más tuviese un mayor, pues lo tendría abierto.
de esta forma. Pero como tengo mayor o igual, por eso lo pongo cerrado con corchete. De 2 en adelante, es decir, de 2 hasta infinito. Y a infinito, pues sí no lo abarco porque infinito no es una cantidad, no es un número. Cuando lleguemos a límites hablaremos al respecto, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nos damos cuenta cómo la situación de la regla de correspondencia es la que me va a indicar cómo analizar cuál es el dominio de una función. En el primero, pues era un cociente y por lo tanto el denominador tiene que ser diferente de cero. En el segundo es una raíz. ¿Qué pasó? Cuando no lo incluye. Ajá. Aquí. Sí, sí, por eso sí, aquí sí se puede. Ah, bueno, que es abierto. Vale, sí, sí está bien, no se preocupen. Bueno, entonces, nos damos cuenta que pues con la raíz necesitamos que el interior de esa raíz sea mayor o igual a cero y entonces sabremos a partir de qué valor podemos evaluar a la raíz como tal. Ahora, sí, de este tipo de funciones, pues sí podemos tomar en consideración cuáles son los valores, pero pues no son las únicas formas de funciones que podemos encontrar, porque podemos encontrar unas más complejas. En un momento vemos un ejemplo que incluya los dos tipos, tanto que sea una fracción como que incluya una raíz, para que veamos la complejidad que nos puede arrojar el poder evaluar el dominio de una función, ¿sí? Bueno, mientras tanto, díganme si les puedo bajar la pizarra para que pueda definir lo que es la imagen. Vale. Entonces, en el caso de la imagen de la función f, pues resulta que la imagen la vamos a denotar como i de f. Este puede ser un subconjunto propio o no del codominio. Recordemos que habíamos comentado que en este caso el codominio iban a ser los números reales. Vamos a tomar en cuenta que al conjunto al cual vamos a llegar con la función son los números reales y la imagen es solo una parte de ese conjunto de los números reales, de ese codominio. Esta imagen pues va a tener toda la colección de asociados con el dominio, con cada uno de los elementos del dominio. Es decir, si yo tengo y que pertenece a la imagen de la función, entonces vamos a tener que y es igual a f de x, considerando que x pertenece al dominio de la función. En pocas palabras, la imagen es la salida de la función. Si el dominio es la entrada, la imagen es la salida. Así podemos definirla de manera simple. Entonces, con... ¿Qué pasó? Este quiere decir... Este. Significa subconjunto propio.
Es decir, que puede o no puede ser igual a C. Bueno, entonces, si tengo que el dominio es la entrada, la imagen es la salida de la función. Y pues aquí debemos tomar en consideración varias cuestiones para calcular la imagen. La forma más simple es que tratemos de despejar y. Por ejemplo, voy a tomar una función f de x igual a x más 1. Aquí para esta función no tengo una condición en especial. Eso quiere decir que el dominio de la función pues es directamente todos los números reales. Es más, podemos ponerle de esta manera: x pertenece a los números reales. Aquí no tengo un cociente o una raíz que me esté ahí causando alguna limitación de los valores que pueda captar la función. Lo que puedo hacer es lo siguiente: para encontrar la imagen, pues igualo la regla de correspondencia a y. Y entonces trato de despejar x, es decir, poner a x en términos de y, de esta manera. Aquí lo que ustedes pueden observar es que ahora x es función de y, vendría siendo este. No me genera absolutamente ningún tipo de restricción. Bueno, pues como no me genera restricción, pues eso quiere decir que todos los valores que puede tomar y, que son la imagen de la función, pertenecen a los números reales. Este es el caso más simple en el cual puedo encontrar la imagen de una función, en el cual yo tengo la función original y ya que tengo la función original trato de despejar y. Pero aquí hay que tomar en consideración lo siguiente: no trato de despejar y, trato de despejar x. No en todas las funciones se puede despejar x, entonces tendríamos que utilizar otros métodos para que podamos encontrar quién es la imagen de la función. Aquí sí quiero que haya claridad en esto. No siempre podemos despejar x, entonces debemos utilizar algún método alternativo para poder encontrar la imagen, y ahí es donde entra la gráfica de la función. En este momento pues vamos a ver algunas gráficas sencillas de funciones, y más adelante vamos a, ya que tengamos las nociones de límites y de variación de funciones, ahí sí ya podríamos encontrar la imagen de una función de manera completa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna otra duda o comentario que deseen externar? Bueno, pues, a ver, vamos a comenzar con ejemplos un poquito sencillos para ver qué nos conviene realizar para encontrar el dominio, encontrar la imagen, y después vamos a ver un ejemplo un tanto más complicado. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver ya en forma para obtener dominio e imagen es el siguiente. Yo tengo la función f de x, que es x menos 5 entre 4 menos 3x. Y entonces de esta función lo que queremos encontrar es el dominio. ¿Quién es el dominio de la función? ¿Y quién es la imagen de la función? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, lo primero que debemos
analizar al momento de tener una función es ver su regla de correspondencia y encontrar cuáles son las restricciones de esa regla de correspondencia. En este caso, esta función tiene un cociente. ¿Cuáles son las restricciones de los cocientes? El denominador no puede ser 0. Entonces, esta función viene con esta condición, que el denominador 4 menos 3x no puede ser igual a 0. Forzosamente debo considerarlo diferente para que la función exista y que pueda realizar el cociente correctamente. Bueno, pues podemos despejar. Podemos despejar x. Y entonces resulta que con esta condición, que x sea diferente de 4/3, el dominio de la función va a existir. Es decir, el dominio de esta función f serían todos los números reales, porque ya no tengo alguna otra condición que me indique que debo tomar en consideración para obtener, para caracterizar a la función y saber los valores que puedo introducir en ella. En este caso, el dominio de la función es x, que pertenece a los reales, excepto 4/3. O bien, pues también podemos expresarla directamente como x diferente de 4/3. La función existe para cualquier otro valor, excepto para 4/3. Ese queda excluido del dominio de esta función. ¿Sí quedó claro esto? Bueno. Porque si evalúas 4/3 en la función, aquí, en la regla de correspondencia, te queda un denominador 0. Y no puedes hacer la división entre 0. Y por lo tanto, ahí no existe la función. Entonces, por eso es que lo excluimos. Porque en el resto de valores sí podemos evaluar a la función. Y sí nos va a devolver una salida. De nada. Sí, porque al despejar el -3, pues lo pasamos del otro lado sumando y por eso es que cambió de signo. No, esta no es desigualdad, esta se conoce como inecuación. Es ecuación cuando tenemos signo igual. No es desigualdad porque no tenemos estos símbolos. Tenemos un símbolo de desigual o de diferente y pues le llamamos inecuación nada más. Entonces, funciona exactamente igual que la ecuación, nada más que el símbolo es diferente. De nada. Bueno, ¿algo más que deseen comentar del dominio? Bueno, a ver. Vamos a calcular la imagen. Y aquí lo que les recomiendo es, antes de comenzar a usar la gráfica, traten de despejar Y. Entonces, de Y. X. Traten de despejar X. Veamos. Es más, voy a copiar la función.
Y pues vamos a encontrar la imagen tratando de despejar X. A ver, aquí el despeje tal vez llegue a ser un poquito largo, pero a final de cuentas en algunas funciones sí podemos realizarlo. En la mayoría de las funciones no, entonces ahí recurriríamos a la gráfica o a lo que les comenté hace un rato de variación de funciones. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Como es un cociente y quiero despejar X, voy a multiplicar a ambos lados por 4 menos 3x. Es decir, el denominador, pues lo paso del otro lado multiplicando. Como está dividiendo, pues lo paso multiplicando. Multiplico ambos lados por 4 menos 3x. Desarrollo, quito ese paréntesis. 4y menos 3xy. Esto sigue siendo igual a x menos 5. Bien. ¿Qué es lo que hacemos para despejar? Ustedes tienen una ecuación y quieren despejar la variable. ¿Qué es lo que hacen? Un factor común es... Primero, agrupan los términos semejantes y después sacan los factores comunes, que en este caso van a darse cuenta que es x. Entonces, yo puedo sumar a ambos lados 5, es decir, este menos 5 lo paso del otro lado sumando. Y el más 3xy, que también está restando, pues lo paso del otro lado sumando. Aquí puedo tomar un factor común. Que en este caso sería x, que multiplica a 1 más 3y. Entonces, dense cuenta que ahí sí puedo despejar x, porque ahora divido entre 1 más 3y y entonces me queda el resultado final de 4y más 5 entre 1 más 3y. Y esto es igual a x. Dense cuenta que también me quedó un cociente. Entonces, de aquí yo puedo saber qué valores voy a obtener de la función al momento de evaluar el dominio. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos otra vez a ver las condiciones. En este caso, la única condición es que otra vez este denominador sea diferente de 0. Para que yo pueda tener un correspondiente x a partir de un correspondiente y, pues el denominador tiene que ser diferente de 0. Y en consecuencia, con esto podemos concluir que la imagen de la función son todos los valores y que son diferentes de menos un tercio. Cuando ustedes resuelven esta inecuación 1 más 3y diferente de 0, pues obtienen que y tiene que ser diferente de menos un tercio. También lo podemos expresar como y que pertenece a los reales excepto menos un tercio. Y con esto ya tenemos para esta función tanto su dominio como su imagen. ¿Hasta aquí algún comentario? Porque tengo x a ambos lados. Entonces lo que hago es dividir los dos términos entre x. Primero lo tengo como factor común a x, la divido entre x y me queda 1. Más a 3xy lo divido entre x y me queda 3y. Y ahí tenemos el factor común. De nada.
¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues a ver. Díganme si me puedo pasar a GeoGebra. A ver. Díganme cómo se ve. ¿Alcanzan a ver los números? A ver, díganme cómo se ve mejor. ¿Así? ¿Como lo están viendo? ¿O así? Ah, bueno. Entonces le dejo así. Bien. A ver, voy a graficar aquí la función con ayuda de GeoGebra y vamos a encontrar las cosas interesantes respecto al dominio y respecto a la imagen. Entonces, la función que estamos trabajando es f de x igual a x menos 5 dividida por 4 menos 3x. Bien, esta es la función. Esta es la función que tenemos. Observen que pues tiene dos ramas. Es en sí una hipérbola cuyos ejes conjugado y transverso son oblicuos a los ejes x y y, o lo que le llamaríamos la hipérbola está rotada. En realidad no está rotada, más bien el sistema de referencias no coincide con sus ejes. Y resulta que si yo tomo en consideración el valor del dominio, o bueno, el valor de x que no pertenece al dominio, habíamos encontrado que era 4 tercios. Dense cuenta que ese 4 tercios es una de las asíntotas de la hipérbola. Si lo hago un poquito más grande, ustedes pueden observar cómo la hipérbola se va acercando hacia la recta x igual a 4 tercios, aunque nunca llega a tocarla. Pues es precisamente el lugar donde la función no existe. Entonces, resulta que es una de las rectas que están dirigiendo a la hipérbola. Es lo que le llamamos la asíntota. Ahora, la otra, pues resulta que es donde encontramos la imagen, o bueno, el valor que no pertenece a la imagen, que es menos un tercio. Y entonces ahí pueden observar cómo efectivamente con esos dos valores se va dirigiendo la gráfica de la función. Eso quiere decir que si tengo una función la cual no tiene un valor en específico, lo más probable es que eso sea una asíntota. Y digo que lo más probable porque vamos a ver más adelante que existen diferentes formas de tomar a las funciones y que no necesariamente tienen que ser asíntotas los valores faltantes del dominio. Lo que en límites vamos a conocer como discontinuidades. Existen, por un lado, lo que se llaman discontinuidades esenciales, como sería el caso de esta función. Esta función, desde la rama inferior hasta la rama superior, pues no hay un punto que las una, es una discontinuidad y es esencial porque si no existe esa discontinuidad, no habría hipérbola, no existiría esta asíntota. Existen otras funciones donde pues hay un puntito por ahí que no existe en el dominio, pero que si nosotros lo agregamos, vamos a ver que podemos quitar esa discontinuidad. Cuando lleguemos a límites, veremos de qué se trata eso. Pero entonces, en esencia, cuando tengamos que hay un elemento que no pertenece al dominio, un elemento, digámoslo así, en el intervalo del dominio,
Déjenme me paso a la pizarra para que podamos comprenderlo mejor. Cuando tenemos así el dominio, este es el dominio de nuestra función, y resulta que tenemos un elemento aquí que no pertenece a este dominio, todo lo demás sí pertenece. Resulta que probablemente aquí exista una hipérbola, una asíntota. ¿Cómo? De ese punto pues es justamente donde no se incluye al dominio. Es como en el caso de arriba, que sería el 4/3. Es un lugar que está excluido del dominio, aunque alrededor de él, pues sí, esos elementos sí estén dentro del dominio. Y en general sí vamos a encontrar que se trata de una asíntota. Cuando veamos lo que se llaman funciones segmentadas, vamos a darnos cuenta que ahí no es como tal una asíntota, es nada más una discontinuidad. Pero pues aquí les puedo adelantar que en las fracciones es ese tipo de lugares, así como el 4/3 que acabamos de encontrar, sí nos representa una asíntota. Bueno, ahora, también vimos que este elemento que hace falta dentro de las imágenes, que está excluido de la imagen de la función, pues también me representa una asíntota. Aquí hay una cuestión muy importante dentro de la gráfica. Las que les llamamos asíntotas en el dominio, que para ubicarnos más fácilmente son las asíntotas verticales. La gráfica de la función nunca las cruza. Los voy a poner así, con la gráfica de la función. Depende de la función. Porque hay algunas en las cuales, aunque haya dos asíntotas, sí pudiésemos despejar en algún momento la variable x, pero hay algunas otras en las cuales no. Vamos a darnos cuenta que las funciones son muy variadas y que como tal pues no podemos decir, pues este método con los pasos 1, 2, 3, 4 nos va a servir para cualquier función. No, porque pues entonces podemos combinarlas entre diferentes tipos de función y vamos a dar cuenta de que cambia la perspectiva de cómo podemos analizarlas. Entonces, aquí lo importante es que las asíntotas en el dominio, lo que le llamaríamos las asíntotas verticales, nunca son tocadas por la gráfica. Nunca. ¿Se van a acercar hacia ella? Sí, pero nunca la van a tocar. Nunca la van a cruzar. Entonces, las asíntotas
que ustedes en las gráficas las vean como verticales, nunca van a ser cruzadas, tocadas o van a ser tangentes a la función a la gráfica de la función. Nunca. Las otras asíntotas, que en este momento podríamos llamarle horizontales, más adelante vamos a ver que no solamente son horizontales, resulta que esas sí pueden ser cruzadas por la gráfica, sí pueden ser tocadas en algún momento, pero las verticales nunca. Eso tiene que ver con límites exactamente, efectivamente. Bueno. ¿Que no qué? Las verticales, las asíntotas verticales son las que nunca tocan a la gráfica. De nada. Bueno, díganme si podemos ver un siguiente ejemplo para obtener dominio e imagen. A ver, aquí voy a tener a la función g de x igual a 4 menos la raíz de menos x cuadrada más 2x. Entonces, esta es la función que voy a tener en este ejemplo. Vamos a encontrar para esta función el dominio y la imagen. Pero aquí este se llama g. El dominio y la imagen de esta función g. Vamos a encontrar esos dos conjuntos. Bien, pues aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Necesitamos encontrar el dominio. ¿Qué condiciones aquí debe satisfacer el dominio? Ok, entonces, aquí la restricción es que menos x cuadrada más 2x no puede ser negativo, es decir, tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Caemos en el terreno de resolver desigualdades. Y entonces, lo primero que deben hacer antes de resolver una desigualdad es fijarse si la desigualdad es lineal o no. ¿A qué me refiero con que sea lineal? Que tenga esta forma de una recta. Si ustedes ven que la desigualdad tiene forma de recta, mx más b mayor o igual a 0, por ejemplo, o menor o igual a 0, entonces, pues solamente tratan como de despejar x. En realidad no es un despeje porque es una desigualdad, en las desigualdades no hay despeje, pero pues aplicamos lo que haríamos si tuviésemos una ecuación, despejamos x. Si no tenemos una desigualdad de esa forma, entonces debemos recurrir a factorizaciones para poder resolver esta desigualdad. Por ejemplo, esta. Aquí alguien podría decirme, pues podemos dividir entre x a ambos lados de la desigualdad y nos quedaría menos x más 2 mayor o igual a 0. ¿Sí están de acuerdo que podríamos hacer eso? ¿Dividir entre x a ambos lados?
¿Se factoriza la x cuadrada? Sí. Porque si yo divido entre x, tengo dos problemas. El primero, no sé si x es o no 0. Y entonces estaría dividiendo entre 0, lo cual no se puede. Y el segundo problema, si x es negativa, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Y entonces tendría que analizar ese caso. Por lo tanto, se tiene que factorizar. Entonces, aquí todos los polinomios de segundo grado que les den en una desigualdad los tienen que factorizar. Más adelante, cuando en álgebra ya vean el tema de polinomios, pues ya podrán factorizar cualquier tipo de polinomio, cualquier tipo de expresión que tengan aquí. Cuando lleguemos a la variación de funciones, ahí ya vamos a combinarla con senos, con cosenos, con exponenciales, logaritmos, lo que sea, ya una vez que veamos los diferentes tipos de funciones. Entonces, de inicio, factoricen todo lo que se pueda factorizar en su desigualdad. Que en este caso sería factorizar una x, ¿no? Divido esta entre x y me queda menos x. Divido esta entre x y me queda 2. Y pues aquí tengo precisamente ese factor x sobre el cual estoy dividiendo. Ahora, vean la desigualdad y vean lo que vimos al final de la sesión anterior. ¿Dos qué? Sí, tendríamos dos intervalos. Porque podemos decir que x es un número a y menos x más 2 es un número b que es mayor o igual a 0. Y según lo que vimos la sesión anterior, tenemos dos casos. Tenemos caso 1. Si yo tengo el producto de dos números que es mayor a 0, pues eso quiere decir que los dos tienen el mismo signo. Es decir, a puede ser mayor a 0 y al decir y necesito hacer una intersección. Porque debo considerar las dos condiciones al mismo tiempo. No puedo considerarlas de manera separada, sino debo considerarlas al mismo tiempo. Porque estoy diciendo, si dos números son positivos, dos, ambos al mismo tiempo, su producto es positivo. Entonces, si A es positivo y B es positivo, las incluyo al mismo tiempo y debo hacer una intersección. En un momento vemos cómo tomar de mejor forma esta situación. Entonces, ese es el primer caso. Como tengo el producto de dos números que es positivo, pues eso quiere decir que, caso 1, los dos números son positivos. Y si yo coloco ya los términos por los que sustituí a y b, pues tendría que x es mayor o igual a 0 y menos x más 2 es mayor o igual a 0. De la primera desigualdad no tengo que hacer nada. De la segunda, tengo que encontrar su conjunto solución. Y eso lo logro sumando x a ambos lados. Y aquí es donde debemos hacer la intersección entre intervalos. Tengo aquí un intervalo que se debe cumplir al mismo tiempo que el otro intervalo. De tal manera que cuando yo quiera encontrar la solución, debo hacer la intersección entre ambos. Aquí lo que les recomiendo es que pinten sus intervalos. No importa si de manera analítica no lo pueden ver claramente. Pinten siempre sus intervalos y van a darse cuenta que de manera gráfica ahí no hay pierde. Observen. Los números trascendentes que tengo en estas desigualdades son 0 y 2.
Y veamos, me dice que x debe ser mayor o igual a 0. Ese igual me dice que incluyo el 0. Si fuese mayor nada más, entonces no lo incluyo. Pero cuando es mayor o igual, sí lo incluyo. Y como x tiene que ser mayor a 0, eso quiere decir que el intervalo de valores que cumplen con eso se encuentra hacia la derecha del 0. Todos los números mayores a 0 se encuentran a la derecha. ¿Sí quedó clara esa ubicación del intervalo? Pues porque como dijimos que los números A y B son mayores a 0, son positivos para que su producto me dé positivo. Y como hicimos la sustitución de X por A, pues nada más volvemos de esa sustitución. De nada. Veamos qué pasa con el otro caso. Para la segunda desigualdad me dice X es menor o igual a 2. Con el igual, menor o igual, me dice que debo incluir al 2. Y entonces todos los valores de X deben ser menores a 2. Es decir, deben ubicarse a la izquierda de 2. Que vendría siendo de este lado. Entonces, todos los valores menores a 2 son estos. Todos los valores mayores a 0 son estos. Ahora, necesito hacer la intersección. ¿Cómo la hago? Pues me fijo en los lugares donde los intervalos se traslapan. Ustedes pueden darse cuenta que hay una sección de esta recta numérica en la cual tanto los valores mayores a 0 como los menores a 2 comparten una misma sección, que vendría siendo esta. Esta es la intersección porque es la que comparten ambos intervalos. Entonces podemos decir que la solución para el caso 1, solo para el caso 1, no hemos hecho nada con el caso 2. Esto es para el caso 1. Me dice que todos los valores de X deben ser mayores a 0 y menores que 2. Entonces, para el primer caso, donde el producto de ambos números es positivo porque ambos números son positivos, resulta que encuentro ese lugar como el intervalo de 0 a 2. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Indíquenme si podemos hacer el otro caso. A ver, le voy a bajar. Y aquí voy a poner, lo voy a poner del lado izquierdo. El caso 2. Ya tomamos el caso en el que tanto A como B son mayores a 0. Porque el producto de ambos me tiene que devolver mayor a 0. Ahora, vamos a tomar el caso en el que ambos números, tanto A como B, son menores a 0. Y lo tomamos porque negativo por negativo, pues me da positivo. Entonces, como el producto de estos dos números es positivo, pues también puedo incluir el caso en el cual tanto A como B son números negativos. Y entonces podemos resolver. De un lado, como A es igual a X, pues X es menor a 0. Del otro, como B es
menos x más 2, pues entonces menos x más 2 es menor o igual a 0. Y pues esta la resuelvo de la misma forma que lo hice hace un rato. Sumo x a ambos lados. Y entonces, nuevamente, no podemos ver cuál es la solución de manera analítica. Pintemos nuestro intervalo. 0 y 2, que son los números trascendentes que aparecen tanto aquí como acá. Bueno, entonces tomemos x menor o igual a 0. Menor o igual, pues lo incluye al 0. Y como x tiene que ser menor a 0, pues son todos los números antes que él. Es decir, este intervalo se encuentra hacia la izquierda. Por el otro, x mayor o igual a 2. Nuevamente incluyo al 2 porque es mayor o igual. Y como x tiene que ser mayor a 2, pues son todos los elementos que se encuentran a la derecha de 2. Entonces este intervalo abre hacia la derecha. Díganme dónde se traslapan estos dos. En el mismo intervalo, no. No se traslapan, no hay un lugar donde esta flecha en color amarillo se junte con esta flecha en color lila, porque ambas van en direcciones contrarias. Al ir en direcciones contrarias, pues significa que no se están juntando en algún momento en específico. De hecho, el intervalo que encontramos hace un rato, dense cuenta que para este caso no tiene ninguno de los dos intervalos, ni el amarillo ni el lila. Entonces, cuando no hay intersección, decimos que la solución es el conjunto vacío. Y entonces, lo que hacemos es unir las soluciones de los dos casos. ¿Qué pasó en el caso 1? Exacto, se traslaparon de 0 a 2. Y lo que encontramos aquí en el caso 2 es que la solución es el conjunto vacío. Bueno, idealmente, formalmente decimos que la solución es el conjunto vacío. Aunque también es válido que digan, pues no hay solución de este caso. Es el conjunto vacío. Y entonces, hagan de cuenta, lo que debemos hacer es, con todos los casos, porque aquí nos dieron 2, pero en realidad nos pueden dar más casos. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Hagan de cuenta que su solución la van a meter en una bolsita. Entonces, esto lo tienen que meter en una bolsita y esto también lo tienen que meter en la bolsita. Si alguien más llega y abre la bolsita, ¿qué es lo que va a ver? Si ustedes introdujeron un intervalo y el vacío. El intervalo, exactamente. Entonces, en este caso podemos decir que la solución de la desigualdad nada más es en el caso 1 porque en el caso 2 no hay solución. Aquí no encontraríamos como tal asíntotas porque no hay en sí un elemento aquí adentro en este intervalo que nos lo divida en 2. Entonces aquí no habría asíntotas. Aquí más bien no hay función, no hay gráfica fuera de este intervalo. No, no, porque deben juntarse este y este, deben juntarse en algún momento. Y pues aquí ni siquiera tocan este intervalo, entonces por eso no se considera como intersección. Bueno, pues con esto entonces ya encontramos quién es el dominio de la función. Recordemos, le voy a subir. Recordemos que el dominio de la función
debía cumplir con esta desigualdad. Esa desigualdad la descompusimos a partir de la factorización en caso 1 y caso 2. Al juntar las dos soluciones, encontramos que x debe estar entre 0 y 2. Y en consecuencia, el dominio de esta función, de esta función g, es x que pertenece al intervalo de 0 a 2. Los incluye pues porque es mayor o igual. O bien, pues también pueden escribirlo como x está entre 0 y 2. Así es como podemos establecer este tipo de dominios. Este es un dominio un tanto sencillo. O sea, es más complicado que los anteriores, pero desde la perspectiva de todas las funciones, este es un caso sencillo. Más adelante vamos a ver casos todavía un poquito más complicados. Por ejemplo, cuando veamos funciones racionales, vamos a ver una combinación de de raíces, con polinomios y con fracciones. Entonces, para que más o menos vayan tomando en consideración qué es a lo que nos vamos a enfrentar en próximas clases. Bueno, algo que quieran comentar al momento de la obtención del dominio. Sí, les puedes nombrar como tú gustes. Les puedes nombrar alfa, beta, AC, BC, CD. El nombre del cambio de variable no importa, ya es a gusto de cada quien. Nada más que tomes en consideración, por ejemplo, un producto como el que tenemos acá, o un cociente, porque también pudimos obtener x entre menos x más 2, por ejemplo aquí menor a 0. Entonces aquí dirías, tu numerador sería a y tu denominador sería b, el denominador completo. Entonces aquí lo único que tienes que tomar en consideración es ver dónde acaban los paréntesis o ver dónde está la línea de la fracción, para que cada elemento dentro del paréntesis lo tomes como un número, o elementos que estén separados por la línea de fracción. De nada. ¿Qué pasó? Nada más tendríamos dos tipos de desigualdad. Díganme si les puedo borrar. Sí. Listo. Ay, aquí se me fue un 2. Ahí está. De nada. A ver. Aquí nada más para ver la parte de las desigualdades tenemos. Si yo tengo producto menor, lo voy a dejar nada más menor que 0. Aquí debo tener los casos. Que uno sea positivo
y que el otro sea negativo. ¿Por qué? Pues porque tengo el producto de dos números como un número negativo. Y eso solo lo obtengo cuando ambos tienen signos contrarios. Uno positivo y uno negativo. Y también puedo tener el caso de A menor a 0 y B mayor a 0. Y el otro caso de la desigualdad que se puede presentar, pues es que el producto sea mayor a 0. Y en este caso, pues tendríamos que o los dos son positivos o los dos son negativos, como lo acabamos de ver. Y esto también aplica de la misma forma si yo tengo el cociente de A sobre B es menor a 0 o el cociente de A sobre B es mayor a 0. Así es como podemos identificar los casos de acuerdo a cómo tengamos planteada la desigualdad. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues rápidamente vamos a calcular cuál es la imagen. Aquí vamos a darnos cuenta que la imagen de la función es más simple de lo que podría parecer en un inicio. Entonces voy a escribir la función otra vez. F de x es igual a 4 menos la raíz de menos x cuadrada más 2x. Bien, pues a ver, aquí tenemos entonces la función. Ya sabemos que su dominio... ¿Le puse F o le puse G? Le puse G, ¿no? ¿O cómo la llamé? Ya no me acuerdo cómo la llamé. G. El dominio de G ya sabemos que va desde 2. Desde 0 hasta 2, incluyéndolos. Bueno. Pues vamos a tratar de despejar la variable x. Y pues si no podemos despejarla, para encontrar quién es las imágenes, quién forma el conjunto de las imágenes de esta función, pues recurrimos a su gráfica. Entonces, rápidamente pues pongo la función igualada a y. Ahora, tienen ahí una raíz. Y sí, si están pensando elevar al cuadrado, sí es correcto elevar al cuadrado para simplificar la raíz. Pero dense cuenta que tienen otro elemento que no tiene raíz, que es el 4. Entonces, la sugerencia es, antes de elevar al cuadrado, pasen de un lado de la igualdad todo lo que tenga raíz y todo lo que no lo tenga, lo pasan del otro. Es decir, yo resto a ambos lados 4. Y entonces de un lado ya tengo la raíz y del otro tengo todos los elementos que no poseen la raíz. Y otra cuestión. Dense cuenta que aquí la regla de correspondencia me dice que debo tomar el signo negativo de la raíz. Lo resalto porque al elevar al cuadrado ese signo negativo se va a perder. Y entonces, para no perder de vista que estamos usando el signo negativo de la raíz, tenemos que recordarlo de la regla de correspondencia. ¿Sí queda claro eso? El signo nada más lo vamos a tener ahí guardado.
porque al elevar al cuadrado, pues este se va a simplificar. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 y lo vamos a perder. Entonces, el signo de la raíz es el que me va a indicar qué es lo que va a suceder con la imagen. A ver, voy a elevar al cuadrado. Este menos 1 al cuadrado pues se vuelve 1. Y esta raíz al cuadrado me queda como menos x cuadrada más 2x. Bien. A ver, ¿cómo pueden despejar x? ¿Qué harían para despejar x? Se puede completar cuadrados. Bueno, me parece buena idea. Vamos a completar cuadrados. Pero antes de completar cuadrados, más que pasarlo, vamos a factorizarlo. Porque ese menos x cuadrada pues se ve así medio extraño. Vamos a factorizar el signo negativo. Así menos por x cuadrada pues me devuelve el menos x cuadrada. Y menos por menos 2x pues me devuelve el más 2x. Bueno, y ahora sí podemos completar cuadrados. Pues aquí tienen x cuadrada menos 2x. Y pues completamos cuadrados como lo hicimos la semana pasada con las cónicas. De hecho, tal vez les recuerde que estamos resolviendo algo similar a lo que vimos en cónicas. A ver, ¿cómo completo este binomio? Dividimos el menos 2 entre 2, que sería menos 1, y lo elevamos al cuadrado, que sería más 1. Bien. Ahora, pero recuerden que si sumamos de un lado, tenemos que sumarlo del otro. Y recuerden que este signo negativo está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, como sumé un 1 dentro del paréntesis que se está multiplicando por este menos, del otro lado tengo que sumar un menos 1. Y este pues ya lo puedo factorizar. Como es un trinomio cuadrado perfecto, pues lo factorizo en x menos 1 al cuadrado. Bien, a ver, ¿hasta aquí no les parece familiar esto? ¿Es una qué? Es una circunferencia. Esta es una... No, esta es una cónica. Es una cónica y es una circunferencia. ¿Por qué? Voy a pasar a x del otro lado. O bueno, el término cuadrado de x. Y esto es igual a 1. De hecho, dense cuenta que pues es cuadrado del primero más cuadrado del segundo es igual a un cuadrado, que sería 1. En este caso, pues lo comentamos en su momento. La ecuación de la circunferencia, pues es un caso especial del teorema de Pitágoras. Bien, aquí tenemos una circunferencia. ¿Cuál es su...? Tiene un radio 1, que sería la raíz de este. Y el centro está en 1, 4 exactamente. Ahora, ¿por qué estoy aquí hablando de la gráfica si dijimos que íbamos a despejar x? Pues porque es más fácil que veamos la gráfica de la circunferencia de la cónica que tenemos aquí
de acuerdo a lo que son los elementos que vimos de la semana pasada, a que nos enfrentemos a hacer otra desigualdad. Ya hicimos desigualdad con el dominio. Si despejo X, vamos a hacer una desigualdad con la imagen. Y creo desde mi punto de vista que es más rápido que obtengamos la imagen desde la gráfica en lugar de enfrentarnos a otra desigualdad. Se puede hacer, sí, y con eso lo podemos corroborar. Pero creo que es más rápido a partir de la imagen de la gráfica. Entonces, cuando encontremos funciones de curvas reconocibles, como en este caso es una circunferencia, ya no despejen nada. Grafiquen la curva como circunferencia, elipse, hipérbola, cónica, y a partir de la gráfica caracterizan quién es el dominio y quién es la imagen. Es un tanto más eficiente que el estar enfrentándonos a las desigualdades de hace un ratito. Vean lo que va a suceder. Vamos a dibujar aquí rápidamente esta circunferencia y vamos a encontrar que la desigualdad que resolvimos hace rato en el dominio, pues la vamos a encontrar aquí en la gráfica. Entonces, rápidamente. A ver, la circunferencia se encuentra en 1, voy a decir que aquí está 1, X en 1 y Y en 4. 4, vamos a decir que aquí está el centro de la circunferencia. Este es el centro. Tiene radio 1. Como la circunferencia se encuentra siempre a la misma distancia del centro, eso quiere decir que a la izquierda debo contar 1, que sería el radio. 1, que sería el radio. Entonces me quedaría por acá. Recordemos que este es 1 y entonces este sería 2. Este sería 0. 1 hacia abajo y 1 hacia arriba. Bien. Pues entonces mi circunferencia es algo más o menos así. Más o menos algo así es la circunferencia. Y aquí abajito, de acuerdo a cómo dibujamos la circunferencia, pues dense cuenta que este es el intervalo de X que va desde 0 hasta 2. Y eso pues es el dominio que acabamos de encontrar hace un rato. Ahora viene la imagen. Y por ello les comenté, guarden el signo de la raíz. De la sesión anterior, lo que encontramos fue cuando tenemos la raíz, nos fijamos en el elemento que está acompañando a la raíz, en el signo que está acompañando a la raíz. Le voy a subir. Aquí tengo la función. Entonces es este signo menos. Aquí tengo 4. Es este 4 que aparece en la regla de correspondencia. Entonces, de la misma forma que trabajamos la hipérbola de la sesión anterior, vamos a trabajar aquí la circunferencia. Nos dice, y es igual a 4 menos la raíz. Vale. En la gráfica me voy a y igual a 4. ¿Dónde es y igual a 4? A ver, cuento. 1, 2, 3 y 4. Ah, pues resulta que es en el centro. Es por donde está el centro. Y a ese 4, por el signo negativo, le voy a restar números. Como a 4 le voy a restar, pues eso quiere decir que voy a tomar la parte que se encuentra debajo del 4. Si a 4 le estuviese sumando, es decir, que en lugar del signo negativo de la raíz tuviese un positivo, entonces a ese 4 le sumaría. Pero aquí le estoy restando. Entonces sería todo esto. Esta sería la gráfica de la función. Esta es la gráfica de g de x. Y entonces puedo catalogar la imagen. De acuerdo a la gráfica,
¿hasta dónde llega la circunferencia? O media circunferencia, porque esto sería media circunferencia. Si yo voy caminando por Y, por el eje Y, ¿en qué parte se encontraría la circunferencia? ¿En qué intervalo de Y encontraría circunferencia? Entre 3, porque es precisamente lo que vale el radio, 1 hacia abajo, y 4, que es donde tengo el centro, que es desde donde partí. Entonces, aquí a partir de la gráfica sabemos que la imagen de la función g es todos los elementos y que se encuentran entre 3 y 4. ¿Hasta ahí todo bien? Porque si el centro se encuentra en 1, 4, en lo que sería y igual a 4, le sumo le resto 1 del radio y me devuelve el 3, porque estoy restando de acuerdo a la raíz. Ajá, sí, exactamente. Encontrar la ecuación en forma canónica de esta cónica y se pudo realizar de esa manera. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. A ver, ya nada más para finalizar la sesión de hoy de encontrar dominio e imagen. Esto lo vamos a seguir trabajando con los demás tipos de funciones. Lo vamos a ir consultando constantemente la próxima sesión, el próximo lunes, el viernes de la próxima semana, porque el miércoles dentro de 8 días no tenemos clase por ser día festivo. Y lo vamos a ir trabajando constantemente. Entonces, aquí es nada más el inicio y ya después le vamos a ir agregando nuevas formas de funciones. Entonces, para terminar el día de hoy, nada más quiero pasarme a GeoGebra. Déjenme les comparto bien GeoGebra. Bueno, ahí ya lo ven claramente. Vale. Vamos a ver. Voy a poner la circunferencia que obtuvimos, la ecuación de la circunferencia que obtuvimos. Ya la despejada. Entonces, la ecuación nos quedó x menos 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, y esto es igual a 1. Ahí tengo la ecuación de la circunferencia. Tengo el centro. El centro es 1, 4. Bueno. Ahora voy a poner nuestra función g. G de x es igual a 4. Vean que nada más colocando el 4 se traza esta recta horizontal en y igual a 4 que atraviesa justamente el centro de la circunferencia. Menos la raíz de menos x cuadrada más 2x. Y pues no aparece de otro color porque pues aquí la tengo resaltada. Se pierde un poquito el rojo y el negro, pero es precisamente porque se trata de la misma circunferencia. Voy a ocultar la circunferencia, la ecuación en forma canónica, y esta es la función g que estamos trabajando. Observen que coincide con lo que vimos hace un momento. El dominio se encuentra entre x igual a 0, que es la línea en color negro remarcada, y x igual a 2,
Entre esas dos rectas paralelas tengo el dominio. Ahora, estas no son asíntotas, no son asíntotas porque no están guiando a la curva. Entonces las voy a borrar porque estas no son asíntotas, solo las puse para marcar justamente el dominio que encontramos. Y por otro lado voy a marcar la imagen. La imagen es donde inicia la curva, que es precisamente en 3. Vean cómo efectivamente a 4, que es donde está el centro, le resto 1 del radio y encuentro el punto más bajo de la curva. En y igual a 3 y en y igual a 4 es donde se encuentra la imagen. Entonces, observen que tanto dominio como imagen podemos utilizar la gráfica de la función si es que es una gráfica conocida, por ejemplo, de las cónicas, que podemos ya ubicarlas o trazarlas de una forma más sencilla, más intuitiva, y con eso podemos encontrar quién es el dominio y quién es la imagen. Para otro tipo de funciones con gráficas más complejas, pues ya vamos a ver otro tipo de situaciones para encontrar la imagen, ¿sí?